Muy bien, Santi. Vamos a ir hablando un poquito, desarrollando el día de hoy, qué es lo que queremos trabajar, ¿cierto? Porque hablamos un poco de lo que tiene que ver con gobierno, o sea, líneas de gobierno según la Biblia. Y vamos a tratar de empezar a como generar una dinámica allí compartiendo algunas cosas e ir hablando. Lo primero, de pronto, quiero iniciar diciendo que hay una palabra que suena escozor inmediatamente en círculos cristianos y es cuando se toca el término política. Es política, ya, apago y chao, nos vamos de aquí y a mí que no me metan en política. Lo primero, aquí no estamos esta noche, porque sé que muchos van a estar viendo tanto en diferido, algunos están desde Facebook también, desde otras redes. Sedecol no es una organización que está tratando de promover un partido político. Sedecol es la Confederación Evangélica, pero que a la vez ha entendido que hay un llamado que tiene y es cómo precisamente dar enseñanza sobre diferentes aspectos a la iglesia desde una cosmovisión bíblica que nos permite entender que el Dios de la Biblia, ¿cierto? Es un Dios que por el contrario lo que ha dejado es un orden divino de cosas y un gobierno. Por lo tanto, hay un entendimiento que requerimos comprender que hay leyes que Dios mismo ha dado en su palabra porque hay un gobierno que empieza de parte de Dios y ese gobierno a través de toda la Biblia lo vemos que empieza a ser instaurado en una nación que fue la nación o reino de Israel en el Antiguo Testamento, el cual tuvo reyes, no solo sacerdotes, sino que tuvo reyes los cuales pues tuvieron que empezar a trabajar desde una legislación. Entonces hoy vamos a tratar de meternos un poquitico en esa línea, de poder diferenciar política de el gobierno civil y ver que el gobierno civil es mucho más amplio que un aspecto de un partido político. Y claro, lo que hoy creo que nosotros debemos entender es cómo comprender las ideologías o filosofías que se desarrollan entonces desde diferentes, llamémoslo ahora así, partidos políticos que aspiran a gobernar, que aspiran a poder estar en un gobierno y que ahí es donde nosotros necesitamos pues tener sabiduría de acuerdo a unos principios y unos fundamentos que Dios nos da en su palabra, porque por algo nos deja en su palabra una serie de leyes. Entonces, Me encanta. ¿por dónde quieres, Santi, ir desarrollando? Quería empezar con este versículo. Gracias, pastor, por la oportunidad, por la invitación. Sabes cuánto te aprecio y a la pastoralía por este espacio también. En Colosenses 2, versículo 2, dice lo siguiente, dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Y el versículo 3 dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, yo creo firmemente que hay que prepararnos en todas las áreas, dependiendo de lo que Dios nos haya llamado, pero que siempre el nivel más alto de sabiduría y de conocimiento lo tiene Dios. Entonces aquí dice el versículo 3 dice, Dios el Padre en quien están escondidos, Dios el Padre y Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces lo que queríamos un poco contarles hoy, tener este diálogo, es, por ejemplo, todos sabemos que en tema de familia Dios tiene unos principios de hombre y mujer, de matrimonio, que hace un matrimonio exitoso. ¿Qué habla Dios de eso? En economía hay principios bíblicos de qué hacer con eso. En gobierno también, y muchas veces nuestra carga, que estábamos hablando estos días, era, eh, no debe, digamos, un gobierno secular, por decirlo así, o político, imponernos sus ideas y los cristianos tener que escoger lo menos peor, como se dice coloquialmente, sino realmente ir a buscar a esos tesoros de Dios en la Biblia y, Señor, ¿cuáles son tus principios de gobierno? Y entonces nosotros empezar a aplicarlos a nuestro gobierno cívico o civil o a la forma simplemente en que votamos o a la forma en que entendemos una nación. Déjame, Santi, antes de que sigamos, porque esta línea que estás colocando es clave y yo creo que todos, pero estoy viendo aquí en el chat y quiero solamente saludar porque no solamente están desde Colombia, tenemos aquí, fíjate, bueno, Yeli dice desde España, tenemos a Ena Lobo desde Australia, es decir, estamos hoy teniendo personas conectadas desde diferentes lugares. Ana Bocanegra también está desde Nueva Jersey, en Estados Unidos. eh, Desde mogotes, bueno, o sea, tenemos diferentes nacionalidades. Eso también nos permite hoy entender que no nos podemos enfocar solo
en Colombia. De pronto les va a bendecir si hablamos de Colombia. Yo tengo que ir a hablar de Colombia. No, 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 por supuesto, estamos en Colombia y vamos a trabajar, pero creo que cuando miramos hay unas problemáticas en el mundo entero. Correcto, sí, sí, sí. Y precisamente se debe a que la iglesia, y yo voy a utilizar este término, la iglesia fue infiltrada, nuestros centros de pensamiento fueron infiltrados, porque a veces muchos se preguntan, pero ¿por qué la iglesia no ha enseñado? Porque lamentablemente después de la reforma, que los reformadores que tenían una mentalidad diferente, porque era gente estudiosa de la palabra y aún conocedora del Antiguo Testamento, crearon naciones bajo gobiernos establecidos en la palabra de Dios. Correcto. Es por eso cuando empezamos nosotros a mirar Europa, ¿cierto? En la reforma, lo que fue Alemania, lo que fue Suiza, Ginebra con Calvino, en Inglaterra, en Escocia, y muchos de los que fueron los puritanos que luego llegan en el famoso Mayflower, que hablamos del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, pero no comprendemos la dimensión. No sé si algunos estuvieron viendo el memorial de Charlie Kirk. Esto fue una cosa impactante porque empezamos a mirar que todos los diferentes líderes de gobierno en este momento prácticamente fue a la escritura y parecía más que eran pastores hablando la palabra y uno dice, pero ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque Estados Unidos es la única república bajo un modelo hebreo y no bajo un modelo romano o griego como el resto de las naciones. Correcto. Y eso es porque los fundadores entendieron que Dios había dejado consignado en su palabra y en especial en el Antiguo Testamento esas líneas de lo que estabas hablando, unas líneas para cada esfera, llamémoslo así, de la sociedad. No solamente el gobierno, sino hay líneas de economía. Pocos, muy seguramente hay aquí personas que fueron a la universidad en la parte de economía y pues, con seguridad les dieron teoría de Adam Smith, pero no les contaron que era cristiano y no les contaron que la mano invisible que él veía tiene que ver con la mano de Dios, por ejemplo, que es la que coloca la generosidad dentro de un capitalismo. Entonces, cuando tú quitas la mano invisible de Dios, pues lo que queda es solamente el capitalismo voraz porque queda el hombre por sí mismo en el ego. Pero no es lo que pasa cuando viene ese capitalismo en sus inicios, porque era gente que ahorraba, era gente que vivía frugalmente, era gente que buscaba ser generosa, y ahí es donde nosotros tenemos muchas veces que mirar en la historia. Entonces creo que hoy vamos a tocar varios puntos de todo esto que va a ser bien, Estamos bien que nos interesante. hablamos. Estamos que nos hablamos. Pero tú estabas diciendo que existen definitivamente unos lineamientos. No sé si me permites, quiero ponerles un piso porque tuvimos en Cartagena una cumbre precisamente de pastores y líderes y yo colocaba algo y es, si podemos entender qué pasó en la iglesia alemana y por qué la iglesia alemana no se levanta cuando Hitler viene proclamando precisamente un socialismo en ese momento desde una derecha, pero con unos lineamientos muy similares a lo que vemos hoy, uno se pregunta qué pasó. Y lo primero es que la iglesia alemana había entrado en una narrativa que fe y política no se mezclan, muy similar a lo que estamos viendo hoy. La segunda es lo que se conocía como la teología del reemplazo. Obviamente antes de la guerra, Israel todavía no existía como nación. Correcto. Entonces, había salido una doctrina que decía que Israel había sido reemplazado por la iglesia. Y al ser reemplazado por la iglesia, pues básicamente no necesitábamos ni siquiera mirar el Antiguo Testamento. Y ahí es donde está digámoslo así, la esencia de entender que el Antiguo Testamento es donde encontramos todo lo que son las leyes, los estatutos, los decretos de lo que tú estabas hablando, para que se conformen o se establezcan naciones, en este caso la nación de Israel. Y por último, que fue el tercer engaño, tuvo que ver con lo que se llama el antisemitismo. O sea, y eso viene inclusive por una línea de Martín Lutero que no tenían clara y que empiezan a echar la culpa a los judíos y Hitler toma en ese momento eso para ir contra los judíos. Por eso en este momento hay unas líneas que se están hablando que empiezan a rayar en ese antisemitismo, aún desde círculos cristianos que tenemos que tener mucho cuidado. Y Correcto. por eso es aquí importante, porque fíjense que cuando hablamos de los dones espirituales, la iglesia de Corinto se movían los dones, profetizaban y todo, pero el apóstol Pablo les dice, ustedes son muy carnales. Y la parte de carnalidad es porque
podemos movernos en los dones, operar en el espíritu, pero no tener un fundamento en la palabra. Wow, Y la palabra es la que necesitamos estar aterrizada de manera que nos permita navegar, especialmente en los tiempos que estamos viviendo hoy en día. correcto. Entonces, ahí es donde debemos anclarnos. Entonces, vamos a tocar un poquitico en ese segundo punto de la teología del reemplazo. Ahora nos vamos a meter entonces de decir, ok, ¿dónde encontramos unos elementos claves para comprender este elemento de nación? Y les vamos a dar aquí inclusive referencias a algunos títulos que para ustedes van a ser interesantes de consultar y buscar. Entonces, lo primero es Génesis capítulo 12. Si ustedes van a Génesis capítulo 12, la Biblia la podemos desarrollar en el tiempo, en una escala de tiempo por años. En mi vida, cuando usted lee la Biblia no está en orden cronológico. Entonces, cuando uno lee los libros, no sé si les ha pasado que uno como que se confunde porque dice, arranqué aquí, de pronto salté por acá y volví a atrás y uno dice, ¿qué pasó? Pero sí existe una línea perfecta de tiempo porque Dios viene con un plan estratégico, lo llamo yo. Ujú, Génesis capítulo 1 a Génesis capítulo 12 comprende un periodo de 2000 años, muy importante. Génesis capítulo 12 comienza una nueva era hasta el libro de Malaquías, que son los siguientes 2000 años. Casi que podemos mirar una transición global cada 2000 años. Y después de Malaquías viene Cristo, ¿cierto? Mateo a Apocalipsis, estamos hablando de 2000 años, o sea, ya han pasado, ya estamos en el año 2025, o sea, estamos en una transición. Y ahí hay cosas que nosotros necesitamos poder entender. Ahora, cuando Dios llama a Abraham, ¿qué es lo que le dice? Sal de tu tierra, de tu parentela, a una tierra que yo te mostraré y voy a hacer de ti algo, dice, una nación. una nación. Hoy en día quienes estudian a nivel de gobierno, ¿cierto? Política, etcétera, es interesante que el término nación recién están tratando de desarrollarlo y claro, en la universidad te dicen, no, pues eso vino algo de los romanos, otros dicen, no, eso se acuñó en el siglo XV, XIV, se empezó a hablar de nación. Bueno, aquí nosotros tenemos que mirar que en la Biblia prácticamente ¿cuánto? 3600 años, 4000 años atrás, en la época de Abraham, ya Dios empezó a poner un concepto nación. Ujú, Y aquí viene el elemento de decir, bueno, pero ¿cómo se edifica una nación? ¿Qué es un concepto de nación? Y no nos vamos a meter aquí, por la idea nuestra no es profundizar en un tema, a meternos, digamos, así en líneas profundas, pero es despertar una curiosidad con ustedes hoy. Cuando vemos, Dios ya le dice a Abraham, haré de ti una nación. Y todo lo que es esos 2000 años de Génesis 12 hasta Malaquías es la consolidación de lo que se llama un reino, el reino de Israel. Y ese reino, cuando venimos a ver a Moisés, Dios usa a Moisés como alguien que iba a convertirse en un futuro faraón con una, digámoslo así, un entendimiento de cómo funcionaba un sistema de gobierno en donde tiene que tomar 40 años de quebrar toda esa estructura, pero para darle lo que se conoce como el Pentateuco, que esos 5 primeros libros realmente es todo el diseño de poder edificar una nación. En esos 5 libros están todo lo que sería los diseños para establecer un ministerio de economía, de agricultura, de salud, todas las leyes, si uno lo mira, ahí está. Pero ¿qué pasó? Como nos vendieron la idea que no necesitamos ir allá, no lo leemos, no lo hemos visto. Y ahí es donde viene esto que tú estabas diciendo, en donde nos vamos a meter. Entonces vamos a tratar de decir, venga, ¿qué son esas leyes? ¿Por qué la vida? ¿Cómo es esto? ¿Y a dónde vamos a ir? Correcto. Eh, Te doy gracias, ese, pastor. ese, ese, ese piso, pero Un gran tú piso. vamos a construir entre los dos. Hay algo que estábamos hablando con el pastor Camilo estos días y que yo le decía era como una carga en mi corazón y es lo siguiente. Para las personas que viven en Estados Unidos, porque hay varios de acá que viven en Estados Unidos, las últimas tres elecciones, que es las que yo he, digamos, experimentado, a pesar de que yo estuve en el debate Obama-Romney en 2012, yo estuve Ah, presente porque era, lo hicieron en la universidad donde yo estaba estudiando en el momento. Em, lo que yo he visto es que la iglesia tenía unos puntos muy claros y los candidatos, voy a decir entre comillas, se giraron un poco en torno a lo que la iglesia estaba pidiendo, ¿sí?
¿Cuál es la diferencia? Que normalmente en Colombia o en un país sudamericano o en España, nosotros siempre nos hemos tratado de acomodar al candidato, ¿sí? Voy a hablar de términos muy prácticos. Hay gente que ni siquiera vota ni participa, saquemos eso de un lado porque tenemos una responsabilidad cívica. Pero en este caso nosotros siempre hemos dicho, bueno, en lo que nosotros podemos o en la capacidad que tenemos, decimos, bueno, este candidato me parece menos peor, me toca entre este y el otro, no me gusta ninguno, pero voy a tratar de hacer algo, ¿cierto? Siempre uno tiene ese pensamiento cuando llega a las elecciones o para el Senado, para lo que sea, o a uno le dicen, el pastor o el amigo le dice, no, yo voy a votar por este, por esta razón o por la Yo otra. me pego. Y yo me pego y realmente no tenemos como unas líneas Un claras, criterio. un criterio con el cual uno dice, por ejemplo, si yo voy a una tienda a comprar un zapato y yo digo, no, es que yo necesito de tal talla y yo necesito de tal color y lo necesito para tal función. Sí, yo no voy a la tienda y le digo a la persona, véndame, si tiene dos, déjeme, yo escojo uno de los dos. Y me voy con una cosa que ni me sirve, ni la talla, o sea, yo tengo un criterio personal para tomar una decisión. Entonces, lo que estábamos hablando y el deseo que yo tengo de compartirles es, hemos estado orando mucho y decíamos cuáles realmente son los criterios relevantes en este momento bíblicos para yo empezar a medir todos los candidatos y un gobierno, no solo los candidatos, sino después un gobierno y cómo el gobierno se desarrolla, que yo digo, esta persona se alineó con Dios o no se alineó con Dios. Y primeramente, uno de los criterios no es que la persona sea cristiana. Eso es uno de los primeros criterios que uno un poco rompe su estructura y dice, no es tanto que sea cristiano o no, porque la Biblia habla un versículo de Ciro que dice, él hará todo lo que yo quiero, mi siervo Ciro hará todo lo que yo quiero. Entonces, lo primero que entendemos es que la persona que Dios respalda en gobierno, ya sea senador, sea concejal, sea edil, sea presidente, es la persona que hace lo que Dios quiere. Ahora necesitamos entrar y saber qué es lo que Dios quiere. De pronto, lo que ayuda a entender esto, porque creo que se vio mucho con el caso de Trump en su primera elección, y fue, pero este no se parece y no tiene pinta de ser el cristiano perfecto. Y aquí necesitamos entender es, Dios no tiene que usar un cristiano perfecto, porque hace años leí un libro que puede ayudarnos en este concepto. Si David hubiera sido el rey en lugar de Herodes, ¿creen ustedes que hubiera crucificado a Jesús? Muy interesante Gran pensarlo, pregunta. ¿no? De repente nos cambia. Entonces, cuando uno mira en la historia, Ciro no era un judío, no era alguien que entendía una cosmovisión, pero Dios pone en el corazón de él precisamente ayudar en todo lo que fue la reconstrucción del templo en su momento. Mm, Y lo que hace es venir a ayudar y respaldar precisamente a una nación. Entonces, vamos a decir, Dios puede levantar y usar a cualquier persona. sí. Entonces, tal vez lo que estás diciendo es muy importante porque no es solo porque alguien es cristiano, significa que va a estar haciendo la voluntad perfecta de Dios. De hecho, vemos a veces cristianos que tienen una cosmovisión totalmente en contra de los principios o leyes que vamos a mirar que Dios establece. Ujú. Y ahí es donde nosotros necesitamos decir, venga, por eso necesitamos entender en la Biblia cuáles son unos preceptos, unas líneas ideológicas que están de acuerdo a la palabra y que como creyentes nosotros, si lo entendemos, entonces vamos a elegir de una manera Sí. diferente. Voy a decir otro ejemplo que a mí Dios, una vez yo le estaba pidiendo a Dios más revelación en esto, que me lo respaldara en la Biblia. Sí, el tema de que yo pueda votar por un candidato que de pronto no es mi ejemplo ideal de persona. Y Dios me mostraba lo siguiente. Saúl, la Biblia dice que él tuvo una esposa, tuvo tres hijos, ¿sí? Eh, y nunca tuvo escándalos, nunca tuvo problemas, no dice que se acostó con otra mujer, no dice que tuvo amantes, no dice... Y sin embargo, Dios dice, te he desechado y le he traspasado el reino a uno mejor que tú. Y yo después voy y miro a David, David tuvo un poco de esposas, un poco de desórdenes, los hijos en completo desorden, se acostó con otro, con otra mató al esposo de Betsabé. Bueno, David fue un desorden en su casa, por decirlo así, ¿sí? Y sin embargo, Dios dice uno mejor que tú. ¿Por qué? Porque David hizo lo que Dios quería en tema de gobierno. Tuvo el corazón conforme al de Dios. Obviamente podríamos hablar de todo el tema de que se humillaba delante de Dios, que buscaba más a Dios y no a los hombres. Todo el tema de Saúl y David. Pero específicamente en cuanto al ejemplo de gobierno, él no tenía la familia ideal. Saúl sí, pero como Saúl no hacía la voluntad de Dios, no era el que le servía a Dios para rey, ¿sí? Entonces, muchas veces yo lo hablo ahorita en tema de gobierno, estamos en Colombia. Yo conozco, por ejemplo, una senadora que me contó y me dijo, y no es cristiana,
Y yo hablé con ella y me dijo, mira, yo iba a votar en contra de una reforma del gobierno que nos iba a hacer mucho daño al país. Y ella no es cristiana. Y ella dijo, yo sentía dentro de mí o sabía que yo tenía que votar no, porque yo sabía que eso estaba mal. Pero entonces me llamaron del gobierno y me dijeron, mira, nosotros sabemos tu familia en qué situación está, nosotros sabemos que tu hermano tiene estos problemas, nosotros sabemos esto y lo otro, te ofrecemos o te solucionamos muchas cosas y te ayudamos y esto y tal. Y entonces ahí es cuando entra la convicción. ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos que se saben toda la Biblia y oran todos los días y cuando les llega un momento de decisión que le están ofreciendo algo, que le toca de pronto los van a perseguir o los van a amenazar o les van simplemente a ofrecer favores o dinero, lo que sea, ahí la persona dice, bueno, si nadie va a saber y no tienen la integridad o el carácter para decir que sí o no a la agenda de Dios. Y de pronto una persona no cristiana sí. Entonces lo que hizo Ciro es el único rey en la historia que se conoce que libera esclavos sin ningún tipo de amenaza o que alguien le esté forzando a hacerlo y liberó a los israelitas porque hizo lo que Dios quería. ¿Sí? En ese momento un rey puede decir, no, yo no voy a liberar a nadie, ¿para qué? Entonces, ese es el entendimiento, el primer entendimiento que yo diría es sacarnos de la mente el que tenemos que elegir a un pastor o a una persona perfecta. Y eso ya pasó en las elecciones pasadas, cuando acuérdense que había un candidato que iba fuerte y la gente empezó a decir, no, es que es machista, es que está diciendo estas cosas, es que dice groserías, no sé qué, y allá inmediatamente su mente cristiana o religiosa le choca el tema. Uno dice, no, yo no puedo apoyar a esta persona. Y tenemos es que ver cuál es la agenda de Dios para el país, no cuál es la vida personal de la persona, desafortunadamente. Marquemos entonces unas líneas que pueden ser de ayuda en esto, porque no siempre es fácil de pronto en identificar quién es la persona, y aquí casi que es empezar a ver unas características en el carácter, porque fíjense que cuando uno mira en la historia, no sé si ustedes sabían, pero Adolfo Hitler fue promovido desde los púlpitos católico y luterano en su tiempo. Wow, Pastores luteranos y sacerdotes católicos, eso lo encuentran en libros de historia, decían que no había nadie más parecido a Jesucristo que Hitler. wow. Y ahí es donde uno tiene que por eso tener una alerta, porque quiere decir que no podemos mirar el carisma de una persona, sino tenemos que empezar a saber ideologías, o sea, cuáles son los pensamientos y en qué se están centrando. Hay un estudio que una vez hice yo de la diferencia entre Martin Luther King y Adolfo Hitler, porque aunque muchos no crean, Adolfo Hitler creía que había recibido un llamado divino para precisamente ser el Führer de Alemania, solo que su lugar o su libro de consulta no era la Biblia. El único que puede filtrar los pensamientos de los hombres es la Biblia, a donde entonces podemos empezar a analizar y mirar. Y ahí es donde vienen algunas cosas. Pero de pronto vamos a decir que a través de la Biblia encontramos que Dios siempre ha buscado sacar a la humanidad de una tiranía. Por eso cuando vemos el Éxodo y un pueblo como Israel siendo sacado de Egipto, a veces no hemos tenido entendimiento de qué era Egipto. Cuando ustedes piensan en Egipto, era un rey que era considerado Dios mismo. Lo que él decía, se hacía. Y eso es lo mismo que después vemos en Roma, en donde ustedes veían, si vieron Gladiador, ¿cierto? El Como emperador. película, el emperador simplemente su dedito lo subía y daba la vida o daba la muerte. Es decir, alguien tenía la capacidad de la vida o la muerte. Pero cuando sale Israel de Egipto, Dios los lleva a la libertad. Pero la libertad no fue, ya se ahogó el ejército, ahora tienen todos los potreros toda la tierra para que vayan, sean libres. Dios no hace eso. Dios lo que entrega es un código. Dios en el Sinaí les da los 10 mandamientos y junto con los 10 mandamientos viene todo un desarrollo. Esos 10 mandamientos son supremamente importantes. Si yo les hiciera la pregunta a ustedes, ¿cuántos de ustedes saben los 10 mandamientos de memoria? Yo creo que ahí donde, bueno, ahí veo una manito súper, ¿cierto? Ni idea, dicen por allá. Ok, esto es algo, fíjense que no es fácil porque no fuimos enseñados realmente a mirar para qué los 10 mandamientos. Sabemos que existen, pero recitarlos. Y es más, el primer mandamiento, que es el más importante de todos hablando de gobierno, es el que Dios dice en su palabra. Muchos creen que es amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, pero eso no es el primer mandamiento. El Ujú. primer mandamiento es no tendrás otros dioses delante de mí.
¿cierto? No te inclinarás a ellos ni los adorarás, no te harás imagen de nada de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni abajo de las aguas. Y eso es algo muy importante porque el pueblo de Israel, quiero que tengan esto, la razón que otros imperios siempre tenían un problema con Israel o lo consideraban la piedra en el zapato, es porque ellos no se doblegaban ante ningún tirano. Cuando ustedes ven el libro de Esther, un Mardoqueo, cuando se encuentra con un Amán que quiere que todos se le rindan, él se queda parado. Y ahí es donde empieza todo un conflicto. Entonces, vamos a decir que cuando viene Jesús y ver desde Jesús hasta hoy, vamos a ver cómo Dios ha estado liberando a la humanidad de niveles de tiranías. Cuando nosotros pensamos en la venida de Jesús, piensen por un momento, si yo les digo, ¿cuántos niveles de tiranía había en tiempos de Jesús? Es una pregunta interesante. Por lo menos dos, Herodes y Pilato, Y hay uno más, y los fariseos. correcto. O sea que tenemos un nivel de tiranía de Roma, que era un imperio. Tenemos a uno que es Herodes, que está ahora, entre comillas, en jurisdicción política sobre Israel, pero además tenemos un sistema religioso que lo que tiene realmente es un sistema tiránico. Y ahí es donde empezamos a mirar cómo en la historia, si ustedes lo miran desde esta línea, empezamos a entender, wow, cómo Dios a través del tiempo ha venido liberándonos. ¿Qué es la reforma protestante? Romper otro nivel de tiranía, del tiempo en donde se vendían las indulgencias, ¿cierto? El tiempo en donde existían monarquías que eran todavía tan establecidas que eso era como la voz del rey, punto, a venir entonces a romperse ese patrón y volver a las escrituras. Y cuando fueron a leer las escrituras, hay un pasaje que quiero darles que está en Isaías capítulo 33 verso 22 porque es muy importante, porque es donde salen lo que hoy es en día los tres poderes para que no esté concentrado en uno solo como la monarquía. Y aquí encontramos que dice, porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro rey. Ahí Repite el versículo. encontramos Isaías 33:22. Porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro rey, Él nos salvará. Muy bueno, De ahí es donde viene precisamente la separación de tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. muy bueno. Y ahí es donde empezamos a entender, wow, o sea que la Biblia es la que establece que no esté concentrado el poder en uno solo, en un solo individuo. Y ahí es donde nosotros empezamos a entender, o sea que, ¿por qué deben cristianos estar allí? Porque necesitamos influenciar el carácter de quién, del juez, del legislador y del rey. Si ellos no tienen el fundamento moral, van a terminar pervirtiendo leyes. Entonces ahí empezamos a entender, o sea que en la Biblia Dios también da las directrices para lo que es establecer un gobierno. Y voy a decirles esto. ¿Para qué Dios quiere que se establezca un gobierno? ¿Cuál es el propósito del gobierno? Entonces vamos a hablar, lo primero es proteger a los justos. Es decir, Dios que creó el gobierno para proteger los derechos inalienables que le ha dado la humanidad, que son el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a lo que se llamaría la felicidad, que es poder tener propiedad. Piensen lo que el pueblo judío era esclavo y lo que tienen ahora es el poder venir a tener una tierra, una propiedad. Entonces, muy importante, ¿para qué se crea un gobierno? ¿Por qué Dios quiere un gobierno? Para proteger a los justos. Correcto. O sea que cuando hay leyes que lo que protegen es al impío, cuando hay leyes que están torcidas en donde en lugar de encarcelar al ladrón, entonces el justo es el que casi que viene, que estamos viendo que es un gobierno que no tiene leyes bajo Dios claras. Ahí es donde podemos empezar a mirar cuando un presidente Bukele aterrizado hoy, cuando dice, un momentico, los derechos humanos no deben estar en mano de los delincuentes, sino en mano de la gente justa. Eso en su momento fue un choque y hoy todavía la gente dice, no, pero ¿cómo? Pero la cárcel, porque estamos a veces tan rayados mentalmente que cuando alguien quiere traer justicia y proteger al inocente casi que suena raro. Ujú. Entonces el primer punto es ese, proteger a los justos y estos tres derechos para nosotros como cristianos es muy importante entenderlos. Esto no lo dio una constitución,
Esto no lo dio un gobierno, estos vienen directamente de Dios para la humanidad. Derecho a la vida. Y ahí es donde viene todo el tema, donde podemos mirar, obviamente podemos ir al tema el tema de abortos, el tema de todo lo que está pasando, que a Correcto. veces se va por las ramas, pero es el derecho a la vida. Ahí es Ujú. donde están hoy las legislaciones viniendo sobre eutanasia y a veces muchos no están entendiendo, ¿cierto? El derecho, dijimos el segundo, El derecho. sí, derecho a la vida, derecho a la libertad. Ok. Esto es muy importante, porque fíjense que por eso, si uno no entiende el derecho a la libertad, y aquí sé que me puedo meter en un área que podemos generar una discusión, pero no entenderíamos el por qué Israel cuando les secuestraron y todavía está rescatando a sus secuestrados, lo miran de otra manera en recuperar a alguien secuestrado, privado de la libertad diferente a como el resto lo vemos. Para ellos la libertad es un derecho que Dios ha entregado y nadie puede arrebatárselo a nadie. De hecho, bajo la ley divina, la ley de Dios, el que secuestra debe morir. Entonces aquí es donde empezamos nosotros a decir, guay, hay unas legislaciones aquí tremendas. Tercero, derecho a la propiedad, Ujú. ¿cierto? Si ustedes miran hoy en día, que es otro tema globalista, bajo el lema en el 2030 no tendrás nada, pero serás feliz, están creando una idea a juventudes de que tú eres un ciudadano global, por lo tanto, no necesitas tener una nación ni patria. Y eso nos lleva de regreso, no, no, no. Jesucristo regresa por naciones. Y cada uno de nosotros acá debe entender que tenemos que aceptar un llamado, que la razón que estamos llamados a tener familias es porque desde las familias se construyen sociedades fuertes. Correcto. Y ahí es donde empezamos de repente a decir, wow, aquí hay otra narrativa de entender para qué es el gobierno. Empezamos a entender uno, tres derechos fundamentales para los cuales existe el gobierno. Entonces aquí viene una línea ideológica. Cuando tú ves un político que empieza a hablar temas en grises, no, no sé si defiendo la vida y cuál es tu posición sobre esto, no, pero no sé qué, tú estás empezando a entender, aquí no hay alguien, que es lo que decías tú, Santi, que está bajo un lineamiento de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a mirar acá. No sé si quieres elaborar sobre eso. Sí, claro, yo creo que lo que eso nos permite es identificar mucho más simple, porque yo entiendo siempre el ciudadano a pie, el cristiano o el pastor incluso. Uno no es ni un erudito en política, ni tampoco realmente se va a leer un plan de gobierno Correcto. de 500.000 páginas, ni tampoco se sabe muchas cosas. Entonces todos en realidad, muchos dependen del voz a voz o de lo que salga en noticias. Entonces por eso hay que tener un criterio mucho más claro y básico donde yo diga, ok, yo escucho al candidato sobre estas tres cosas, esos tres derechos, y ya lo empiezo a ver hacia qué línea va. Él defiende la vida, él defiende la libertad y defiende la propiedad, o no lo hace así. Y entonces ya yo empiezo a ver si la persona, el gobierno en general me está perjudicando mi derecho a la propiedad o a la libertad o a la vida. Entonces ya yo digo, ok, ya esto está yendo en contra de lo que Dios Excelente. quiere y yo me paro en ese sentido. Y aún, ¿me entienden? Porque si es una ideología, por ejemplo, que en lugar de, hablemos de, por eso la Constitución de Estados Unidos habla de ese derecho a la felicidad. Pero felicidad, ¿qué es? Ahí es donde también empiezan las leyes de Dios, porque felicidad puede ser, listo, me inyecto heroína, estoy feliz. No, te estás destruyendo tu cuerpo. ¿Sí? O Claro. sea, ahí también casi que tenemos que empezar a entender la felicidad, aún Dios la enmarca dentro de, de una línea que es donde no se destruye tu cuerpo. Entonces, aquí es Oye, donde, hay un proverbio que dice feliz o bienaventurado, dice en español, en inglés dice feliz, es el hombre que cumple la ley, pero la ley correcto, de Dios. O sea, ahí correcto. se encuentra, digamos, el precepto de hacia dónde Dios quiere llevarlo. Y me encanta como lo dijiste, o sea, claro, si entendemos estas tres líneas, es muy fácil empezar a filtrar, porque yo Claro. empiezo a entender, un momentico, aquí se están promoviendo unas leyes o por el contrario, hablo desde Colombia, ¿qué nos pasó desde atrás? Tratamos de pasar por encima de la constitución de Dios o de las leyes de Dios. Dijimos, vamos a perdonar sencillamente a todo el culpable y vamos a hacer un proceso de paz sin reparación de víctimas. Ok, bíblicamente eso qué dice Dios al respecto. Mm. ¿Podemos nosotros silenciarle la boca a Dios y decir, no, no importa Dios, nosotros no? Hoy como país estamos viviendo las consecuencias de haber pasado por alto simplemente unas leyes divinas que están, ¿por qué? Porque las ignoramos y porque pues no estuvimos entendiendo la responsabilidad que como cristianos tenemos de actuar y de pararnos frente a estas situaciones. Correcto. Entonces, derecho a la vida, ¿cierto? Cuando hablamos,
Entonces, fíjense aquí, los temas que uno puede empezar a tocar de identidad de género y hormogenización, químicos de castración. ¿Eso promueve la vida? ¿Eso está garantizando que una persona viva en independencia de drogas o tiene que estar dependiendo de algo que algún laboratorio le tiene que entregar para que pueda mantener algo que es contrario a su naturaleza? Ujú, Esas son las reflexiones que nosotros tenemos que hacernos cuando entendemos de una manera muy simplista pero práctica ujú. unas líneas de Dios sobre gobierno. Por ejemplo, hay otra línea y ya vamos a entrar ya ahora sí en los puntos, todavía no, voy a decir una cosa más y entramos a los puntos, pero quiero decir, por ejemplo, hay una agenda que se desarrolló en los 60 y en los 70 que se habla, digamos, de reducir la población mundial porque por cambio climático, por falta de recursos de agua, de alimento, de no sé qué, papá. ¿Cuántos han escuchado eso? Que uno dice se va a acabar el planeta, es demasiada contaminación, demasiadas personas, demasiados carros, demasiadas plástico, demasiado no sé qué, reduzcamos la población porque si no el planeta se muere. Bueno, realmente eso es antibíblico. Lo primero que Dios le dice a Adán, le dice, fructificar Multiplicar, y multiplicados. multiplicados, llenar la tierra y sojuzgarla. Entonces Dios, digamos, entendiendo bíblicamente, Dios nos dio todos los recursos, toda la abundancia que necesitamos para vivir. Dios nos la entregó y nunca nos va a faltar porque Dios es el que nos da todo. Entonces ya inmediatamente yo entiendo que políticamente se vuelve una agenda en contra del principio de Dios. Cuando me dicen a mí, no, 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 tienes que reducirte, tienes que vivir con menos, no tengas hijos, ten perros, ten gatos, no, los jóvenes no, Correcto. pero ustedes ya ven que muchas de las agendas en este momento relevantes van con ese fondo. Entonces la agenda transgénero, la agenda, digamos, LGTB, todas esas agendas que tienen como resultado menos hijos porque se destruye el núcleo familiar y se tienen menos hijos. Cuando se pone a la gente en opresión económica, menos hijos. Cuando se le dice a la gente que tienen que estudiar 1000 carreras y se le pone una presión social y se le pone esto y lo otro, la gente tiene menos hijos. Se les pone miedo del futuro, menos hijos. Entonces ahí se ve que ya empieza ese tipo de agenda. Yo digo, eso sí, no está produciendo vida, como tú dices, no está produciendo multiplicación de. Entonces yo entiendo y digo, que voy a ver qué está pasando detrás, porque quieren cortar la semilla de cuando Dios prometió que la semilla de Eva o la simiente de Eva iba siempre a tener enemistad con la simiente de la serpiente. Entonces realmente hay una promesa que las generaciones son la multiplicación. Y si uno ve, el faraón trató de matar a Moisés y a la generación de judíos. Herodes trata de matar la generación de Jesús. Entonces, cuando yo veo que hay gente tratando de matar generaciones, tratando de generar aborto masivo mundial, que están tratando de matar un mover de Dios, el futuro y la simiente que Dios está poniendo sobre la tierra. Entonces yo entiendo que eso ya no es bíblico y ya no puedo decir, bueno, es que sí, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, empiezo a entender bíblicamente qué posición está tomando el mundo y qué posición tengo que tomarlo. Es excelente lo que estás poniendo y de pronto una reflexión que es clave añadir es esto, o sea, ¿por qué el derecho a la vida es tan importante? Porque la dignidad es lo que formó Occidente, el concepto de dignidad. O sea, ¿por qué? ¿Qué es eso de dignidad? Porque aquí es donde quiero que miren esto. Si yo no considero que Santiago es un ser creado por Dios, sino una cosa, de las cosas yo puedo prescindir. Pero si yo respeto el Dios que está en Santiago, yo respeto a Santiago. Es decir, mi prójimo, la razón que amo a mi prójimo es porque en mi prójimo está una chispa de Dios. Pero cuando yo salgo de esa mentalidad, ¿qué es lo que pasa? Es fácil entonces alguien en él poder pensar, hay demasiadas cosas, demasiados seres que están consumiendo recursos que inclusive algunos empiezan a pensar son nuestros. Y aquí es donde viene el pensamiento que nosotros necesitamos entender. ¿Qué haces tú con una plaga? Entonces aquí quiero que pienses por un momento, ¿qué hago con una plaga? ¿Cómo controlo una plaga? La acabo, la exterminas, excelente, gracias por la interacción ahí en el chat. ¿Cómo la exterminas? Ay, Dios. ¿Sí? Fíjense que aquí es donde quiero que miren por un momento con veneno, excelente. Pero fíjense que a veces, por ejemplo, algo de lo más difícil que hay a veces desarraigar son cucarachas.
Entonces han inventado algo que para poder erradicar cucarachas es hacer que se esterilicen de manera que no se reproduzcan. Mm. Interesante. Entonces de Increíble. repente empezamos a entender por qué hay unas Porque ideologías hay anticonceptivos, por ejemplo, tratando de que ahora seres humanos no se puedan reproducir. castración química. Ahí de repente empezamos a entender, el tema va más allá. ¿Por qué? Porque cuando personas no tienen un entendimiento de Dios y el derecho a la vida, entonces empezamos a tener legislaciones que son muy sutiles, pero que pueden desde filosofías presentar cosas que son totalmente diferentes. Y ahí es donde nosotros tenemos que por eso tener entendimiento en los tiempos que estamos viviendo. Claro, imagínate yo viendo la genealogía de Jesús en Mateo y yo leo, por ejemplo, a Tamar o a Ruth o la que quieran y yo digo, no, esta en su generación hubo anticonceptivos o hubo cirugías para esterilidad y dejan de producir toda una línea que está en el plan eterno de Dios. Y yo trato de cortar ese plan, eso claramente no es un plan de Dios, o no se vuelve anti lo que Dios está haciendo. Entonces, creo que vamos a entrar ahora sí, quiero que ahora sí saquen notas o los celulares, vamos a anotar, digamos, 8 puntos que Dios nos habló para que lo tengan muy básico, muy simple, pero muy claro como criterios bíblicos de líneas de gobierno, para yo decir, no voy a mirar tanto un candidato, un partido, si es hombre, si es mujer, si grita o si habla más pasito, sino realmente cómo Dios los ve. Y yo voy a empezar a apoyar lo que Dios apoya y no apoyar lo que Dios no apoya. ¿Sí? Y esto que estás diciendo es importante porque no sé cómo, bueno, yo creo que esto es algo que me gustó ahora con todo el tema de Charlie Kirk. Creo que Dios está haciendo un despertar global. Y ese Correcto, despertar es un avivamiento global. correcto, Un avivamiento tiene dos componentes, un área milagros, pero un área reforma. La reforma es pensamiento. correcto. Entonces, ¿qué acaba de salir? Un entendimiento de decir, un momentico, o sea, el ver a su esposa perdonando a quien asesinó a su esposo, eso es una bomba. O sea, eso es ver, ¿me entiendes? Un cambio de aquí a Pekín. Pero adicional, en la línea de lo que estás hablando es, Charlie lo que hablaba era diálogo para que las personas pudieran entender la distorsión que han tratado de colocar acerca del Dios de la Biblia y de los cristianos. Correcto. Y ahí es donde, por eso nosotros necesitamos aquí es poner sobre la mesa unos planteamientos que a veces no hemos escuchado de esta manera. ¿Para qué? Inclusive para que cada uno de ustedes vaya e investigue. Eso era lo que me gustó una frase de Charlie Kirk que decía a las universidades, ¿por qué ustedes se preocupan tanto que yo tenga estos alumnos 3 horas cuando ustedes los tienen 4 o 5 años? Y es porque la verdad cuando es expuesta trae revelación y trae libertad. Entonces miremos estas líneas simplemente como unas líneas que podemos profundizar en ella. Hay todo un debate que se puede ir profundo, pero vamos a mirar unas líneas que Sí, tú tienes ahí en tu corazón para correcto. poder cuadrar. Queremos hacerlo muy básico por lo que yo decía, yo conozco a mis amigos, a los cristianos, Correcto. a los pastores y yo sé que hay muchos que no tienen tiempo, no tienen el conocimiento, simplemente dicen, ayúdenme a pensar de forma muy básica cómo yo puedo llevar mi voto de una forma consciente, o no solo mi voto, sino mi opinión pública. ¿Sí? Mi debate público, el diálogo que yo tengo con las personas alrededor, mis amigos. Hay gente que dice, yo no sé cómo hablarle a mi primo que no es cristiano, o a mi hijo o a mi hija que está Y en sobre otro todo, tema. sobre todo, Santi, por lo que estás diciendo, la urgencia es esta. Yo arranqué con el tema de Alemania, es por esto. Hubo un pastor alemán que no era perro, sino un pastor realmente alemán. Sí, Pero él se llamaba Bonhoeffer. Es escribí alguien algo. que vale la pena leer y escuchar. Pero él decía, si la iglesia alemana se hubiera levantado en su momento y confrontado, nunca hubiera el nazismo llegado a donde llegó. Correcto. Eso quiere decir que nosotros en nuestros días el gran problema es que no estamos hablando. Charlie Kirk lo que hizo fue precisamente el mandato que Jesús nos entregó, ir y exponer, hablar. No es desde si uno puede mirar a Charlie Kirk, fue que él nunca estuvo silenciando o denigrando o hundiendo personas, pero él exponía. Y esto que vas a poner es unas líneas de pensamiento que pueden ser muy importantes e interesantes. Pueden ser muy buenas. Entonces, lo que yo decía, y lo hemos hablado con varios pastores y con el pastor Camilo, es, la idea es que con estas líneas básicas, después nosotros analicemos cada propuesta, cada candidato, cada línea de gobierno, sea senador, sea presidente, sea
edil, concejal, y yo decir, si esto es lo que Dios me está diciendo que es el plan de Él, ¿cómo se acomoda esta persona a eso? Si la persona realmente lo apoya, si va a morir por esto, si está en contra de esto. Y eso me ayuda a identificar que es un gobierno que está a favor de Dios y que gobierno no, porque hay mucha gente que se confunde y dice, no, es que si me dan la universidad gratis, yo voto por esto y soy cristiano, y después terminan saliendo un poco de cosas que están en contra de Dios y yo fui cómplice de eso, ¿ok? Entonces, primera línea, somos pro vida, no apoyamos el aborto. Esa es la primera línea, muy básico. Obviamente, si buscamos versículos bíblicos, cuando Dios habla, dice, no harán ustedes, lo estaba buscando el versículo ahorita, que el pastor que me estaba corchando, Deuteronomio 18. Dice, nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o a su hija en el fuego, ni practicar la adivinación, agorería o hechicería. Si eso les suena como algún gobierno, yo inmediatamente digo, ese gobierno no es de Dios. Si un gobierno promueve el aborto, o promueve la hechicería, o promueve la agorería, o lo que ahora le llaman prácticas ancestrales, sí que hay que respetar las herencias ancestrales, no sé qué, yo ya entiendo que eso no es de Dios bíblicamente, Deuteronomio 18. Entonces, el primer punto. Y además que va contra el primer mandamiento que hablamos, están Correcto. precisamente levantando otros dioses. Otra cita que les puede ayudar para esa, especialmente a generaciones jóvenes. ¿Por qué? Porque se ha vendido es que, bueno, no es un feto, es una pelota de células. Bueno, ¿qué pasa cuando Elizabeth, cierto, se encuentra con María y dice que el bebé saltó? O sea, ahí podemos encontrar claramente, o sea que en el vientre lo que estaban reconociendo es, ese bebé reconoció precisamente la unción y respondió a la unción. Claro, el espíritu está vivo. Y también, obviamente, el pasaje de Jeremías donde dice, antes de que te formase, te conocí. Entonces, Dios ya conoce lo que la gente llama feto y que lo quiere matar, Dios ya lo conoce. Y no Durísimo. nos vayamos a las ramas de, bueno, pero en el caso extremo que pasó tal cosa, porque pues ahí No, hay unas líneas, sí, pero me refiero, es muy sí. claro lo que estás poniendo. Voy a decir otra cosa mientras seguimos los puntos. Hay algo que Dios me enseñó y en todo este tema gubernamental o político, que yo dije, Señor, yo no quiero ser duro porque, por ejemplo, el segundo punto voy a hablar de la familia LGTB, de la familia y lo LGTB. Y la gente dice, pero ¿cómo haces si tienes un amigo, si tienes un hijo, si tienes una hija, un primo, un tío que está luchando con estas cosas? ¿Cómo haces para no ser un cristiano que juzga? ¿Sí? Entonces, lo que Dios me enseñó, Él me dijo, mira el ejemplo de Jesús. Entonces, Jesús en su prédica, en su discurso, fue el predicador más duro o más radical bíblicamente. Jesús decía, por ejemplo, que si llega, yo les digo, si alguien, digamos, lo hace, o le dice, por ejemplo, no adulteren, pero yo les digo, si ustedes miran solamente con el ojo y desean la mujer ajena, ya están adulterando. Entonces, Jesús era el más extremo y sin embargo, cuando ya se trataba del uno con uno, Jesús era el más misericordioso con la verdad. Entonces a la mujer adúltera él nunca le dice, no, 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 es que tú no estás pecando, es que tú estás amando a ese hombre a pesar de que no sea tu esposo y las relaciones abiertas y de poligamia. No, no, no. Él sabe que ella está pecando, pero él le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ni yo te condeno, vete y no peques más. No le dijo, vete y además ten tres más o métete con una mujer también. Entonces, digamos, Jesús en persona era el más misericordioso, daba mucha gracia con la verdad, pero en su discurso general, en su prédica, era muy radical. ¿Por qué? Porque siempre en nuestro discurso, en nuestra forma de hablar, tenemos que ser siempre muy serios y muy sobrios, porque eso determina el debate, digamos, nacional, por decirlo así, sobre todo los pastores. Tú estás abogando el elemento de pro familia. O sea, la familia es el fundamento de la sociedad. Sí, yo estoy. Y yo creo que es una cosa importante hoy. Hoy ya tenemos, gracias a Dios, mucha argumentación de poder mostrar cuántos jóvenes que transicionaron hoy están tratando de regresar. Ujú, Y por eso lo más macabro es ver que se están tratando de pasar leyes para impedirles regresar. ujú. Y es muchos de los que están en depresión. Entonces, aquí estás tocando algo que es muy importante. Amar es hablar la verdad, no ocultarla. Correcto. Entonces, amar es poder decirle, mira, o sea, yo a ti te acepto porque yo te amo, reconozco el Dios que hay en ti, pero los pensamientos que tienes al respecto te están destruyendo. Y por eso necesitas poder escuchar esta palabra. Y ahí es donde en este momento estamos escuchando una cantidad de personas, no es sino en redes, ustedes están viendo gente, gente que había inclusive transicionado, que hoy en día
vinieron a Cristo y hoy han empezado su vida y hoy en día literalmente regresaron. Son cientos de casos, no son dos o tres. Entonces, Correcto. muy importante como lo estás Correcto. planteando. Entonces, repito, punto uno, somos pro vida, no apoyamos el aborto. Entonces, yo desde ahí miro el candidato y digo, ¿este candidato es pro vida o apoya el aborto? Y ya empiezo a filtrar de una vez cuál es el pensamiento de la persona. Número dos, pro familia, ¿sí? No apoyamos causas LGTB o trans. Entonces, ese es el punto número dos en cuanto a la línea de Dios hacia un gobierno. ¿Y cuál sería el gobierno ideal? Gobierno por lo cual yo guío mi voto. ¿Por qué? Porque si yo apoyo algo que Dios no está apoyando, soy cómplice después lo que se haga, como en este gobierno que ya se pasó 6 meses para el aborto. ¿Ok? Número tres, somos pro iglesia. Obviamente, Dios constituyó la iglesia, Jesús mismo la constituyó. Es un diseño de él, ¿sí? Y entonces todo lo que quiere atentar en contra, limitar las libertades, supervisar, controlar, poner el Estado sobre, digamos, está en contra de ese desarrollo. Esta parte de la iglesia es fundamental, digámoslo así, cuando uno la mira, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, es entender que desde la Biblia, ¿cierto? Es desde donde viene la alimentación de la conciencia. Correcto. La razón que en la Reforma Protestante Martín Lutero se para frente a un el Papa es porque le dice, cuando mi conciencia está alineada a la palabra de Dios, es lo más seguro con lo cual yo puedo ir adelante. Entonces, cuando se tratan de cercenar por ejemplo, en Inglaterra, que estuvimos con Andrea Williams, que hoy a una persona la lleven a la cárcel por orar al frente de una clínica de aborto, eso es empezar a trabajar políticas que van precisamente a bloquear la libertad literal de expresión de cristiano. Pero fíjense que ellos que están teniendo, musulmanes pueden orar 5 veces al día. Pues Correcto. aquí estamos hablando mayormente es una persecución a la fe cristiana. Claro, por supuesto, porque siempre si miramos toda la historia, siempre es Cristo versus el espíritu anticristo. No que Exacto. se haya materializado, sino yo voy a hacer una prédica pronto que se llama Las tres caras modernas del anticristo, del espíritu anticristo, que es, digamos, la idea progresista o la ideología progresista, ¿cierto? El comunismo y el islam, que atacan, y explico, digamos, los puntos por qué atacan directamente toda la idea de Cristo, el resplandor de Cristo y esa idea. Vamos al punto número 4, hablando de eso, somos pro Israel. Pro Israel, esto es muy importante. Hay muchos jóvenes que, digamos, dicen, bueno, no, no me gusta lo del tema de Palestina, los genocidios, esto, lo otro, ta, ta, ta. En Israel siempre hubo reyes buenos, reyes malos. Dios fue el primero que los juzgó, Dios fue el primero que los esparció, Dios fue el primero que no estuvo de acuerdo con mucho pecado en Israel, pero nunca dejó de ser el Dios de Israel. Entonces, si mi Dios es mi Dios, pero también es el Dios de Israel, yo también soy pro su pueblo. Y también yo soy su pueblo porque Dios nos injertó a nosotros. Entonces, ni Israel quedó fuera, ni nosotros tampoco. Ahora somos uno. La Biblia dice, ya no hay griego ni judío, ¿cierto? Sino todos somos uno en Cristo. Entonces, Y es muy importante entender ahí, no significa que con eso quiere decir que estás de acuerdo en cada decisión o acción que se toma desde no, allá, pero sigue siendo el pueblo de Israel. correcto. Entonces, eso yo lo tengo muy claro en cuanto a, en Colombia no se había visto muy abiertamente hasta ahora, donde abiertamente se rompieron relaciones, se apoya, digamos, países que están en contra de, ¿cierto? Se busca y eso trae maldición y juicio sobre una nación. Y asimismo, también cuando uno apoya, trae bendición, ¿sí? Bendición económica, bendición de protección, bendición de la tierra, simplemente por un principio espiritual. Entonces, cuando yo entiendo la Biblia, eso también se vuelve una línea que yo digo, ok, este candidato o este partido o esta persona, cuál es su posición con respecto a Israel. Todo esto es simple, vieron que es simple, pero nos ayuda a filtrar muy rápido qué piensa esta persona. Número 5 es pro empresa, ¿cierto? El desarrollo. Dios en la Biblia siempre cuando habla de los talentos, la parábola de los talentos, la parábola de los jornaleros, Dios siempre habla del trabajo, dice el que no trabaje mejor que no coma, ¿cierto? Él también habla de que al que se le dio que es fiel en lo poco se le dará en lo mucho. Él habla del poder de hacer riquezas, él habla de, por ejemplo, el pueblo de Israel, él lo alimentó con maná hasta que entró a la tierra prometida y ella les dijo, no van a comer más maná, sino que van a cultivar la tierra y comer del fruto. Entonces, digamos, Dios cree en el desarrollo, en multiplicar todo lo que Él nos entrega y entregarle más a Dios. Dios cree en los mayordomos y en los mayordomos buenos y fieles. Dios apoya el desarrollo y la creación de riqueza, de empleo y de beneficio en la sociedad. Déjame de pronto algo que a mí me revolucionó un día que Dios me permitió entender la parábola de los talentos. Si ustedes piensan en la parábola de los talentos,
El reino de Dios funciona a la inversa de lo que aquí nosotros pensamos, porque en la parábola de los talentos, ¿qué pasa? Uno tiene cinco, el otro tres, el otro uno. ¿Qué hace el de los cinco? Multiplica cinco. ¿Qué hace el de los tres? Multiplica Tiene tres. dos, dos. Dos. ¿Y el otro del uno, qué hace? Lo esconde. Lo esconde. ¿Qué hace cuando dice viene Dios? No dice al que menos tiene, denle. Ujú. Dice el que no produjo, denle a qué, al que más produce. Correcto. Luego, y esto lo hablo es porque yo solía bromear, Dios es judío y una vez en una oración el Señor me dijo, sí, soy judío, yo espero un retorno en mi inversión. Wow. Es decir, nada de lo que Dios ha creado lo creó estéril. La esterilidad viene después de la caída. Correcto. El amor produce. Y cuando entendemos el principio desde el amor, por eso no es para que seamos cada uno dependientes, sino en nosotros está el diseño para crear. Y si venimos a Dios, nos va a dar la creatividad para producir soluciones a tantas necesidades que están allí alrededor. Y eso es empresarialidad. Correcto. Voy a hacer un pequeño detalle en ese punto para que ustedes sepan, porque hemos orado mucho sobre el tema. Y Dios, digamos, nos revelaba algo muy sencillo en las naciones que debería funcionar en Colombia para que la gente tenga más libertad. Siempre lo digo, Colombia es el segundo país por estadística que más trabaja en el mundo. Y sin embargo, no se tiene el mismo retorno que en otros países. Es un país mucho más pobre que otros países en su producción interna, pero ¿por qué? Entonces, hay unas partes del sistema que no nos permiten producir tanto y ese sistema debería cambiar. Lo voy a hacer muy simple. Uno, menos impuestos. ¿Por qué? Porque yo creo que cuando tenemos más dinero en nuestro bolsillo y no en el bolsillo del gobierno, nosotros sabemos cómo manejarlo mejor, ¿sí? Cuando hay unas cantidades exorbitantes de dinero en un gobierno, casi siempre se malgasta o se desperdicia o se roba simplemente por incapacidad de tanto dinero o por corrupción, ¿sí? Pero cuando una persona tiene, en vez de tener 1.000.000 de pesos en el bolsillo, tiene 1.300.000, la persona sabe en qué puede usar los 300.000 pesos, ¿sí? O si lo hablamos en dólares, en vez de tener 1.000 dólares, tengo 1.200, yo sé para qué necesito 200 dólares. El gobierno como recauda todo eso y yo veo alcaldes pequeños con presupuestos de 10.000, 20.000, 50.000 millones. Entonces, como es tanta plata, ellos nunca lo han visto y no es su dinero, se malgasta, se malusa o se malversa o se roba o simplemente no se hace bien por la capacidad. Entonces, menos impuestos, mayor acceso crediticio, es el segundo punto del pro empresa. Menos impuestos número uno, segundo, mayor acceso crediticio. ¿Por qué? Porque el crédito bajo, como funciona en Estados Unidos, da mucha oportunidad a tener propiedad y a tener, digamos, carros y avanzar también y tener una fuente de ingreso para el negocio, para empezar negocios, para producir riqueza. En Colombia, digamos, tiene una de las tasas más altas de usura y de intereses en el mundo y eso genera que la gente esté muy atascada, estancada en su nivel social y en su nivel económico y eso no es lo que queremos. Queremos que haya una meritocracia en el sistema, eso lo permite mayor acceso crediticio. Eh, Punto número 6, voy a poner, somos pro transparencia, integridad, ¿cierto? Anticorrupción. Esto creo que es muy básico, es muy bíblico. No sé si el pastor quiere comentar algo ahí, pero eso es muy explícito en su explicación. Sí, de pronto, básicamente otra de las funciones del gobierno tiene que ver con castigar a los malhechores. Entonces, digámoslo así, si entendemos que hay algo que hay que proteger es el derecho a la vida, y eso de pronto se liga con una pregunta que estaba viendo, si somos pro vida, ¿cómo miramos este otro? Hay líneas difíciles en los 10 mandamientos cuando nosotros hemos visto no matarás, la palabra no es matarás, sino no cometerás homicidio. ¿Por qué? Porque los ejércitos están precisamente para proteger al inocente o proteger al justo, en donde van a tener muchas veces que atacar al malvado. Y la Biblia inclusive lleva a que aún el malvado en momentos va a tener que morir. Y eso es donde, eso es todo otro, podemos ir a todo un desarrollo de eso, pero la línea muy simplista como lo estás tocando es, hay algo que tiene que ver con proteger y condenar, digámoslo así, cuando hay leyes robustas, van a generar leyes que son correctas y rectas. Es decir, es absurdo cuando nosotros hoy escuchamos a un presidente decir, podemos reducir la criminalidad cambiando una letra.
Porque si quitamos entonces o si simplemente eliminamos que tantos crímenes se consideren crímenes, entonces vamos a tener menos crímenes. A ver, eh, al que tiene oídos. para oír peor. No es correcto. Y digamos, algo importante en eso, por ejemplo, algo práctico que yo he querido, digamos, también proponer a ciertas personas que tienen más acceso a gobierno o que podrían hacer algo respecto al tema. Se nos va a apagar Es, esto por acá. ejemplo, ok, nos queda poquita batería, pero ya vamos a terminar. Nos pasa como en COP, si se me apaga la cámara, que Dios los bendiga. No, mentira, no se salgan, no se salgan. Entonces, en la transparencia es, digamos, por ejemplo, que las leyes sean más cortas, algo tan simple. ¿Cuántos han escuchado que dicen, le metieron un mico a esa ley, se dice en Colombia, ¿cierto? Que se le metió algo extra a las leyes que querían pasar y ni siquiera se debate, sino que se meten cosas escondidas. ¿Si alguien ha escuchado eso? Entonces, casi siempre se hace es porque se ponen leyes muy largas. Se radica una ley, por ejemplo, donde dicen, bueno, queremos que la gente, no sé, no trabaje los sábados y todo el mundo dice, gloria a Dios, no vamos a trabajar los sábados. Y después le meten por allá escondido, entonces, y se le va a pagar menos a la gente y entonces el que trabaje hasta el jueves, ay Dios mío, Perfecto. En yo hago aquí algo, a ver si nos funciona. ay Dios mío, se nos fue acá. Sigue hablando porque yo creo que nos están escuchando y si no, Ahí aquí sí me hacemos están el escuchando bulto. igual. Entonces, Cámara, en la transparencia es que transparencia. también la cámara me apunte a mí. Listo, ahí Eso, estamos. gloria a Dios. Y no sé si nos siguen escuchando, Sí, déjenos sí, saber bien. Sí. ya nos están escuchando. Listo. Voy entonces a las últimas dos. Las últimas dos son específicamente cosas que Dios nos reveló proféticamente sobre Colombia. Pueden aplicar a otras naciones para este tiempo, ¿ok? Esto es mucho más relevante para hoy. ¿Listo? Porque estamos hablando de las elecciones del próximo año. Las últimas dos son las siguientes. Todas las otras son generales. Estas dos son más específicas. Número 7 es, somos pro energía. Y ya voy a explicar qué significa. Eh, ¿Cómo podemos apoyar gobiernos con falsos positivos? No los podemos apoyar. Eh, Somos pro energía. Ok, entonces, ¿qué significa esto? Significa que Dios nos ha revelado que hay unas cosas que vienen en el futuro para las naciones de la tierra, para Colombia también, que es un tema de racionamiento de comidas, ¿cierto? De energía. Entonces, el país que se fortalezca, Las preguntas están muy buenas, hay que hacer un programa por cada ya punto. vamos a ir a revisar. Ya vamos a ir a revisar preguntas. El pastor creo que tiene 3 horas más, él me dijo, para las preguntas. Entonces, vienen, digamos, unos tiempos donde Colombia tiene que ser más fuerte localmente, tanto en agricultura como en energía. Entonces, si alguien viene y dice, no, 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 es que tenemos que hacer transición verde y no tener petróleo, que es la fuente más importante en el país, gas natural, este tipo de cosas, no. Entonces, a veces en el discurso, a mí en la universidad solo me decían lo verde, lo verde, lo verde, lo verde, lo verde, y uno cree y después entiende y dice, no. Dios nos dio primero recursos naturales para que los explotemos y para que nosotros tengamos un beneficio, una mejor calidad de vida. Y cuando nos quieren quitar esto, lo que la gente no sabe, por ejemplo, es que yo quito el petróleo, le pongo algo verde y me va a costar 4 veces más la factura de luz, pero estoy siendo verde. Pero entonces hay gente que dice, vea, me quedé sin luz, me quedé sin gas, estoy ahogado. ¿Y eso a quién afecta realmente? Pues a la población vulnerable, a la clase media hacia abajo y entonces todo el mundo feliz que es verde, pero realmente no hay un efecto global de cambio, pero sí a la persona personal le afecta a su economía y por eso ahora el costo de vida está más alto. Un Hay muchas ejemplo, cosas. un ejemplo de pronto de eso es, miren una nación como Alemania, en donde en este momento los costos de energía se elevaron tanto que hoy en día tienen unos problemas en toda la cadena productiva, Y porque tienen ahora, racionamientos de energía en un país como Alemania. entonces eso es una trampa para quebrar realmente Correcto. gobiernos y naciones. ¿No? Y para generar pobreza. También uno de los objetivos de COVID también era para generar pobreza, porque la persona que es pobre es persona dependiente del Estado, depende de un subsidio y ya entonces cuando depende de un subsidio la persona ya no puede pensar por sí misma, ya no puede salir a protestar, ya no puede decir que lo dejen leer la Biblia o que lo dejen orar, porque ya tú dependes del Estado. Es la opresión económica en la cual es el sistema de Egipto, Faraón. Todos, exacto, todo superestado es Egipto. Claro. Y lo que el sistema de Dios no es un superestado, sino por el contrario, el autogobierno de personas que entonces requieren un estado pequeño. Absolutamente. Y digamos, la piedra en el zapato más grande para un modelo de Egipto es la libertad económica. Porque si yo soy libre económicamente, no me puedes obligar a construir tus pirámides, no me puedes obligar a adorar a tu Dios, no me puedes obligar a trabajar en las horas que tú quieres. Yo puedo adorar a mi Dios en el monte Sinaí. Entonces,
La libertad económica se vuelve casi que lo opuesto al sistema de gobierno de Egipto, que es la opresión económica. Y eso lo trae este tipo de cosas como la energía, la agricultura, ¿cierto? Y todo y ya voy al último punto, que es muy específico sobre Colombia. Fue una palabra profética que me dio el profeta Tomiel, no la publicó, pero me la dijo. Y es, digamos, que en el tema de Colombia, la centralización ha sido un problema que no ha permitido el desarrollo más rápido del país. Entonces él hablando con Dios, Dios le decía, si ellos se descentralizan, van a tener un avance económico y cultural, social, tecnológico más rápido. ¿Y cuál es el sentido de esto? Es que los departamentos puedan empezar a competir, entre comillas, con este tipo de medidas. Es decir, por ejemplo, que un departamento diga, oiga, nosotros sí vamos a bajar el impuesto a las empresas. Y entonces ahí se prueba un poco en la práctica la teoría de es, hay gente que dice que cuando hay menos impuestos hay menos recaudo. Hay gente que dice que cuando hay menos impuestos hay más trabajo, más empresa y más recaudo, a pesar de que se pague menos. Entonces, la descentralización lo que va a permitir es traer libertad y un desarrollo de leyes donde se empieza a ver en práctica lo que no se ha podido hacer a nivel gobierno y no se ha permitido. Lo que nosotros vemos en Salvador, en Argentina, que funciona, sabemos que funciona acá, pero no hemos permitido hacerlo también. Entonces hay mucho desarrollo que Dios sí piensa en las zonas rurales, Dios sí piensa en la indiferencia centralizada del Por eso dejó país, la tierra. claro, y Dios, digamos, si le duele los lugares rurales que aún no tienen internet, que aún no tienen agua potable, que aún no tienen energía, cuando en las ciudades vivimos de otra forma, creo que la descentralización es un diseño de Dios para pensar en los olvidados, en esa oveja, el dejar las 99 por una de esas personas que están en riesgo vulnerable que no son alfabetos, analfabetos, que están en riesgo de tráfico, están en riesgo de reclutamiento a violencia, en riesgo de falta de alimento, de falta de agua potable, de una vivienda digna. Todo eso se genera por una centralización excesiva del poder en Colombia. Eso es lo último que doy ese punto. Eso sí es ahora, ¿sí? Los primeros seis son generales, son para otros países, son generales. Los últimos dos tienen que ver más como un tema de revelación, eso sí lo pueden tomar o no. Los primeros seis son líneas bíblicas del gobierno en todo momento para todos los gobiernos de la tierra. Son una forma para nosotros filtrar. Es que yo creo que si nosotros podemos regresar a esos preceptos de Dios, porque estas son líneas generales, porque estoy mirando ahí los comentarios acerca de la descentralización, acerca de si debemos tener deuda. Dios ha dejado cada cosa. El gran problema del ser humano es el egoísmo. Y si ustedes miran 2 Corintios 9 dice que Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Luego, Dios realmente no es partidario de la deuda, sino que tú necesitas entender qué es lo que estás usando para convertirlo de qué manera. Si cuando todo lo que te recibes lo vuelves pan, pues solo Dios va a ser misericordioso y te va a dar el pan de cada día. Pero si entiendes que puedes generar la semilla y con la semilla volver a multiplicarla, entonces ahí es donde vamos a tener prosperidad. Eso es lo que nosotros necesitamos mirar, que fíjense, Dios no creó frutos sin semilla. En Génesis Correcto, dice que Dios creó que toda fruta tuviera o toda planta tuviera su semilla. correcto, Monsanto es el que vino ahora a crear frutos, semillas frutos que vienen sin semilla y uno dice, "Uy, qué bueno, esta mandarina me salió sin pepas". No, eso es una maldición. Esto Dios, no es bueno. Porque por el contrario, lo que estamos es cortando algo que en el diseño de Dios todos nuestros países son despensas hoy en día para lo que viene en el futuro. correcto. Y nosotros necesitamos es empezar a entender más desde esa economía de Dios. Ahora, hay una economía divina que me imagino eh, es otro tema y es otro programa, pero hay una unción dentro de lo económico que no es por manipulación y no es una falsa prosperidad, pero vamos a decir, ¿está Dios a favor de la pobreza o de la prosperidad? Pues Dios lo que quiere es eliminar pobreza. ¿Y cómo va a eliminar pobreza? Pues precisamente trayendo abundancia. Dios, la Biblia no dice que está en contra de las riquezas, sino del amor a las riquezas. Son dos cosas diferentes. Entonces, cuando nosotros no entendemos estos ciclos y el punto que estás tocando de empresa, es que hoy tenemos unas élites a nivel global
que desde la codicia nunca es suficiente, no importa lo que tienen, cuando se podría perfectamente desde allí alimentar el planeta, pero es un pensamiento. Entonces ahí es donde la Biblia lo que dice, hay el que, dice, hay el que da liberalmente o reparte con liberalidad y le es añadido más, y hay el que retiene y es llevado a pobreza. O sea, está hablando desde un elemento de circulante. Entonces, la Biblia realmente nos ha dado, y quizás el programa de hoy era poderlo llevar a decir, venga, la Biblia sí habla de un gobierno civil, el cristiano sí debe participar, el cristiano, cuando vemos aún en Estados Unidos, por ejemplo, en su fundamento, desde los púlpitos se enseñaba que el voto es un deber sagrado para poder liberar tu conciencia o mantener tu conciencia en libertad. Entonces no es yo, yo para que me da lo mismo, no. Pues Dios finalmente va a poner al que Él quiera, no. La Biblia nos habla también de que en momentos Dios dice, ustedes colocaron al que yo no había elegido. Entonces, ustedes escogieron reyes no puestos por mí, dice el versículo. Esa es la escritura. Si lo tienes ahí, se las damos. Luego, si ustedes pusieron reyes no puestos por mí, quiere decir que, wow, somos responsables nosotros de a quién elegimos. Y por eso estamos colocando unas líneas que simplemente es un general. Cada uno de ustedes ya tiene Eso, una parte, unas líneas, unas pistas a dónde empezar a ir y a buscar. eso seas 8:4. O sea, es 8.4 para que lo anoten, es muy importante. De hecho, la escritura, y gracias que colocas allí, Santiago, somos responsables. eh, Esa escritura que tú leíste en Génesis 1 cuando Dios dice fructificad, multiplicado, ¿cierto? Dios lo que dice, hagamos seres, vamos a darles autoridad, pero dice, hagámoslos responsables. O sea, gobernar o gobernar nuestros asuntos es ser responsables de los asuntos delante de quién, delante de Dios. Por eso lo ideal sería obviamente tener dignatarios que temieran a Dios. Y aquí es donde uno empieza a mirar. Vamos a decir, no hay hombre perfecto. Entonces siempre le podremos encontrar faltas a cada uno. Pero por ejemplo, yo cuando miro un presidente como Bukele, que siempre está dándole gracias a Dios, hay una entrevista que se les recomiendo que hizo con Tucker Carlson, porque le pregunta, ¿ustedes cómo lograron ese milagro en El Salvador? Y entonces, básicamente le dice, ¿usted quiere la versión oficial o extraoficial? Y le dice, hay una versión extraoficial. Y le dice, pues sí, la oficial es que teníamos unos planes, habíamos hecho unas ideas, pero ¿usted qué hace cuando sabíamos que era un imposible salir de la situación donde estábamos? Éramos el país más inseguro. Necesitábamos un milagro. Así que ¿a quién fuimos? Al único que puede hacer milagros y confrontar la maldad. Entonces le dice, nosotros oramos. Y le dice, pero perdóneme, ¿usted no se supone que es un país laico? Y dice, claro, somos un país laico, pero también tenemos creyentes en el gobierno. Y cuando íbamos a tener que enfrentar esto, oramos y Dios lo que hizo fue respaldar porque era el riesgo muy alto de haber tenido una masacre y no la tuvimos solo porque hubo una intervención divina. Entonces aquí es donde estamos diciendo, wow, si podemos tener hombres, mujeres temerosos de Dios, ¿cierto? Pues definitivamente vamos a ver una diferencia, pero no nos sirve de nadie alguien temeroso de Dios, ignorante en nuestros preceptos. No hay nada peor que estar sinceramente equivocado. Wow. Entonces, si la verdad no es revelada, vamos a seguir en esclavitud. Y nosotros somos los responsables aún de ir a la palabra, de esto que hoy les hemos dado, de buscar por ustedes mismos, de ser, ¿cierto? Como decía Pablo, ese grupo de personas que decía los debería, que eran los más Sí, diligentes que porque escudriña. todo lo que les decían iban y lo escudriñaban a ver si era verdad lo que les habían Muy dicho. bueno. Entonces queremos animarlos a que no traguen entero. O sea, aún ustedes estas líneas que les hemos dado, búsquenlas, muy seguramente van a poder ampliar y bueno, darte las gracias, Santi, por ya hoy nos hemos pasado, pero creo que ha sido un buen tiempo. Gracias a todos ustedes por participar, por estar acá, por estar desde diferentes lugares. Creo que Dios está haciendo un movimiento global, creo que estamos en un despertar global y es emocionante cuando podemos nosotros empezar hoy a reunirnos, a tener estas conversaciones
y a poder empezar a sacar. Tenía un amigo hace muchos años que compuso una canción que yo creo que es relevante para hoy, decía, saca a Dios de los templos donde le encerraron hace tanto tiempo, déjalo libre en las plazas y también en el mercado del pueblo, porque Dios no está muerto, ¿cierto? Hemos estado equivocados. Y esa era una canción que yo la miro hoy y es esto, o sea, cuando podemos tener estos espacios, cuando vamos a salir a tener diálogos, cuando vamos a poder mostrar el por qué Dios dice estas cosas, que no es un capricho, es para que podamos vivir quieta, reposadamente y poder tener un país en libertad. En otro programa, les voy a dejar picado algo, podamos hablar de Romanos 13, porque uno dice, bueno, y Romanos 13 nos dice que debemos someternos a todo, y hay toda una historia de poder entender que el orden de Dios no es Dios, el rey y el pueblo, sino Dios, el pueblo y el rey. Correcto. Entonces, eso es todo un desarrollo que cuando lo empezamos a entender en su manera correcta, por eso es tan importante cuando somos responsables y empezamos a tener líneas claras porque podemos decir, no, vamos a elegir bien y vamos a anhelar que vamos a poder tener un cambio de nuestras naciones y creo que ese es el movimiento que estamos viendo globalmente. Es un despertar de la iglesia y es un despertar, no más solamente esperar a que pues como la Biblia dice que todo se va a poner malo, pues ayudemos a que se ponga más malo, no hagamos nada. No, Amén. creo que los otros somos los responsables es de presentar nuestras naciones a Cristo en su venida. Amén. Yo no quiero que Colombia, en este caso que estamos aquí, sea una de las naciones que marcha en contra de Jesús a su venida. Y eso, los que van a marcar la diferencia para eso somos tú y yo. Somos nosotros. Ya para terminar, yo quería decir gracias a todos, gracias al pastor, a la pastora Lía. Eh, Vuelvo y repito el versículo de Colosenses 2. En él están escondidos todos los tesoros, las riquezas de la sabiduría y del conocimiento. Y por eso yo creo que hay gente, porque escuchaba como en el Espíritu gente que dice, bueno, pero Jesús, la cruz, el Evangelio, Al ¿por fin qué que, hablan de estas cosas así? Y yo creo que Dios es mucho más grande de lo que nosotros a veces lo encerramos. Entonces yo creo que nosotros primeramente buscamos a Jesús, Jesús crucificado y glorificado, el Espíritu Santo, pero yo creo que cuando entendemos la magnitud del pensamiento de Dios y que Él amó el mundo, no solamente a unos cristianos, Él también le interesan todas estas cosas, sino Samuel diría, Dios, ¿por qué me vas a enviar a ungir un reino? No, no, tengo que estar es orando en el templo. Entonces uno creería que a Dios no le importa también todo lo que nos afecta a todos nosotros y las naciones. Entonces, gracias por escucharnos. déjame aún cerrar con eso que acabas de decir, porque creo que es muy importante. Porque cuando dijimos la teología del reemplazo, no es que el Nuevo Testamento entonces carece de sentido, no, es entenderlo en la perspectiva correcta. Porque con lo que dijiste es muy importante es esto. El apóstol Pablo, si uno entiende, él entiende que ahora es el tiempo no de solo Israel, sino de las naciones. Cuando vi en el día de Pentecostés, lo que estaban eran ciudadanos de las naciones. Luego Dios lo que hace es derramar el Espíritu ahora para que el mensaje fuera a las naciones, para que ahora naciones puedan ser edificadas. Entonces, ¿qué es lo que el apóstol Pablo entiende? De manera básica, hay tres leyes que Dios había dado: ley civil, ley moral y ley sacrificial. La ley sacrificial es muy clara que Jesús viene a abolirla porque Él es el Cordero. Entonces, ellos empiezan a entender, no vamos a llevarles ahora la ley sacrificar a las naciones, vamos a llevarles la ley civil y moral. ¿Cómo empezó el apóstol Pablo a enseñarlo en las epístolas? Ma- Maridos amen a sus mujeres. El que hurtaba no hurte más, ¿cierto? No exasperen a sus hijos. Todo eso de lo que está hablando es cómo crear familia, cómo lo que acabamos de estar enseñando solo que manejaba el Nuevo Testamento, pero si no entendemos la raíz a veces solo miramos una epístola desde lo místico y necesitamos usar los dos elementos, el espiritual y el natural. Tenía un pastor que decía, cuando lo natural y lo sobrenatural se unen, hacen una fuerza explosiva para Dios. Y creo que eso es lo que estamos haciendo acá, Amén. permitiendo que lo natural y lo sobrenatural al unirse, seamos todos una fuerza explosiva para Dios en nuestro tiempo. Amén. Les bendecimos. Dios les bendiga. Muchas gracias por estar.